Buenos días, hermanos. Hoy es domingo 21 de junio de 2020. Seguimos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Oremos para que nuestro Dios nos guíe. Padre Celestial, nos acercamos a ti con toda humillación para estudiar tu palabra santa. Sea tu Espíritu conduciendo este tiempo, hoy tu día de alabanza. Te pedimos para cada familia en sus hogares que sean bendecidos y alimentados con tu palabra santa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La semana pasada vimos el capítulo 1, sección 1, las Santas Escrituras y la suficiencia para la salvación. Ahora vamos a ver la capítulo 1, sección 2, que dice, bajo el título de Sagradas Escrituras o la palabra de Dios escrita, se encuentra el contenido de todos los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Datos interesantes sobre la Biblia. La Biblia tiene 66 libros en total, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El primer libro es Génesis y el último libro es Apocalipsis. El libro más largo es Salmos y el libro más corto es Segunda de Juan en el Nuevo Testamento. La Biblia se vende más de 1 millón de copias cada año, con un volumen total de venta de 5.000 millones. La Biblia en su totalidad ha sido traducida en más de 550 idiomas y ha sido parcialmente traducida a más de 2.800 lenguajes. La Biblia fue escrita por varios autores durante diferentes periodos de la historia y se dice que el Antiguo Testamento se escribió a lo largo de 1000 años y el Nuevo Testamento entre 50 y 70 años. Hoy vamos a ver los libros del Antiguo Testamento y un breve contenido de la palabra de Dios en cada uno de estos libros y cómo el Mesías se revela. El texto básico de hoy es 2 Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El primer grupo de libros que vamos a ver es el Pentateuco, que son los 5 libros escritos por Moisés. Empezamos con Génesis, que fue escrito en el año 1440 años antes de Cristo. El contenido es la creación y es uno de los libros más conocidos por todos los devotos. Encontramos los pactos, genealogía, la caída, episodios como los de Caín y Abel, el mundo anterior al diluvio, Noé y el diluvio, origen de las naciones, la confusión de las lenguas, genealogía de Abraham, los patriarcas escogidos, el pacto de Dios con Abraham, confirmación del pacto con Isaac, confirmación del pacto con Jacob y la historia de José. Cristo se revela, dice que es el Cristo persistente, el verbo viviente, participó en la creación, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Génesis 3:15 anticipa el ministerio de Jesús al sugerir que la simiente de la mujer, la cual herirá en la cabeza a la serpiente Satanás, es Jesucristo. O sea, este es el protoevangelio. El Éxodo 1400 a.C.
El contenido es opresión de los israelitas en Egipto, nacimiento y primeros años de la vida de Moisés, liberación del pueblo de Israel de Egipto, marcha hacia el monte Sinaí, establecimiento del gobierno de los ancianos, la revelación de Dios en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, el libro del pacto y la construcción del tabernáculo. Revelación de Cristo. Moisés es un símbolo de Cristo porque libera de la servidumbre al pueblo. Aarón también sirve de otro símbolo de Jesús en su calidad de sumo sacerdote. Capítulo 28, versículo 1. Al interceder ante el altar del incienso. Capítulo 30, versículo 1. La Pascua indica que Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado para nuestra redención. Capítulo 12, del 1 al 22. Y mucho más versículos representan a Cristo. Levítico, 1445 años antes de Cristo. Descripción del sistema de sacrificio. Uno de los contenidos. El otro contenido es el servicio de los sacerdotes en el santuario. Las leyes de la impureza, el código de santidad, ofrenda para el santuario. Revelación de Cristo, el sistema de sacrificio y la labor del sumo sacerdote en el texto del Levítico anticipa la obra de Cristo. El libro de Números, 1400 años antes de Cristo. Contenido, instrucciones para el viaje desde Sinaí, levantamiento del censo, dedicación de los levitas, rebelión y castigo de la primera generación, muerte de María y Aarón, hermano de Moisés, preparación de la nueva generación, un nuevo censo, el exilio de 40 años en el desierto y todo lo que sucedió en Moab antes que pudiesen atravesar el río Jordán. Revelación de Cristo, Jesús es presentado en número como el que provee. El apóstol Pablo escribe que Cristo era la roca espiritual que seguía a los israelitas en el desierto y les proporcionaba alimento espiritual. 1 Corintios 10:14. Tenemos el libro de Deuteronomio, 1400 años antes de Cristo. Los 3 sermones de Moisés, llamado a la obediencia, exposición de los 10 mandamientos, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes criminales, leyes sociales, juramento del pacto para las palabras finales y muerte de Moisés. La obediencia trae bendición y la desobediencia, maldición. Revelación de Cristo. Moisés fue el primero en profetizar la venida del Mesías. Un profeta como él mismo, Moisés 18:15. Moisés es la única figura con que Cristo se compara a sí mismo, porque dice, porque si creyere a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5, 46, 47. Veamos los libros históricos, el segundo grupo. Josué, 1400 años a 1375 a.C., autor desconocido. Contenido: las campañas militares de Josué como sucesor de Moisés. La primera parte narra la conquista y la segunda parte se dividió la tierra para las 12 tribus. Revelación de Cristo. Cristo se revela en el libro de Josué de 3 maneras: en revelación directa, por medio de símbolos e iluminando aspectos de su naturaleza. En capítulo 5, versículo 13 al 15,
el Dios Trino se le aparece como el príncipe del ejército de Jehová. Jueces, 1050 a 1000 años antes de Cristo, autor desconocido. El tiempo que pasó entre la muerte de Josué y la llegada de Samuel, y cómo el pueblo sin un rey al cual seguir se alejó de Dios. En los periodos de contrición del pueblo, Dios designa jueces para juzgar y tomar decisiones, incluso militares. Revelación de Cristo. Los jueces son llamados los libertadores o salvadores de su pueblo. Dios es definitivamente el verdadero Salvador. Ruth, entre 1050 y 500 años antes de Cristo, autor desconocido. La tradición judía lo atribuye a Samuel. Contenido es la triste historia de Naomi, Orfa y Ruth, una suegra y sus dos nueras que pierden sus esposos. Ruth contiene uno de los pasajes más lindos y conmovedores en la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Trae redención universal. Revelación de Cristo. Vos representa una de las más dramáticas figuras que en el Antiguo Testamento anticipa la obra redentora de Jesucristo. El papel de redentor tan maravillosa cumplido por vos al restaurar la condición personal de Ruth no necesita más comentarios. Su acción la hace partícipe de la bendición de Israel y la introduce en la genealogía del Mesías, Efesios 2:19. Primera de Samuel, entre 931 y 722 a.C. Autor desconocido, probablemente Samuel. El paso del gobierno de los jueces al gobierno de Samuel. Samuel fue el último de los jueces y además ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl, y quien es reemplazado por David luego de su muerte. Es el contenido de 1 Samuel. Revelación de Cristo. Las similitudes entre Jesús y el niño Samuel son impresionantes. Ambos fueron hijos de la promesa. Ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer. Ambos sirvieron de puente entre una etapa y la otra en la historia de la nación. Samuel combinó los oficios de profeta y sacerdote. Cristo es profeta, rey y sacerdote. Según de Samuel 931 y 722 a.C., autor desconocido, posiblemente el sacerdote Abiatar. Contenido narra que mucha de la historia de este periodo a manera de reiteración de cómo hay que vivir bajo el mandato de Dios y siguiendo sus leyes. David apunta hacia la venida del Mesías. Primera de Reyes 560 y 538 a.C., autor desconocido, atribuido a Jeremías. Narra la historia desde la muerte de David y la coronación de Salomón hasta la revuelta de Jeroboam, hijo de Salomón, y comienza con la historia de un reino y termina con la historia de dos, Judá e Israel. Revelación de Cristo. El fracaso de los profetas, los sacerdotes y los reyes del pueblo de Dios apunta hacia la necesidad de la venida de Cristo. Él mismo representa la combinación ideal de estos tres oficios. Segunda de Reyes, entre 560 y 538 a.C., autor desconocido, atribuido a Jeremías. Contenido: la desobediencia del pueblo trae la destrucción de los reinos y la deportación de la gente de Judá e Israel hacia los reinos de Asiria y Babilonia. Primera de Crónica, entre 425 y 400 a.C., autor atribuido a Esdras.
Contenido: las raíces del pueblo de Dios y el reino de David, los aspectos sacerdotales de la época a manera de enseñanza, y se concentra en las tribus más fieles de Dios. Revelación de Cristo: hay una alusión de Cristo en la relación con el templo. En el capítulo 1, 21 explica explica qué consecuencia, o como una consecuencia del pecado, una plaga mortal había caído sobre Israel. David compra un pedazo de la propiedad de Omán para hacer sacrificio a fin de que cese la plaga. Segunda de Crónicas 425 a 400 años antes de Cristo. Autor atribuido a Esdras. El reino de Salomón, el contenido, y el reinado de los reyes de Judá. El llamado de Ciro el Grande para que los exiliados regresen a casa. Esdras 538 al 457 a.C. Autor probablemente Esdras. Esdras, el contenido es que el regreso del exilio de Jerusalén, la reconstrucción del templo y récords genealógicos a través de Esdras, la travesía que hace Esdras a Jerusalén. Revelación de Cristo. El mismo Esdras anticipa a Cristo en su vida, en las funciones que cumple, como el gran reformador espiritual que llama a Israel al arrepentimiento en el capítulo 10. Nehemías, 423 años antes de Cristo. Autor Nehemías. Nehemías regresa del exilio para construir las murallas de Jerusalén. Esdras y Nehemías trabajan juntos para reinstalar al pueblo. El verdadero arrepentimiento da frutos de justicia. Revelación de Cristo. Nehemías con su asociado Esdras convocó al pueblo de Dios para que se acordara de la ley. Al hacerlo se convirtió en uno de los autores principales de la Sagrada Escritura, que pusieron al pueblo en mano de su ayo, Gálatas 3, 23 y 24, para que la guardaran hasta la venida de Cristo. Esther, poco después de 465 años antes de Cristo. Autor desconocido. Contenido es que el intento de la destrucción de Israel de parte de Amán. Segundo, y de cómo la reina Esther sigue su corazón y sus convicciones para proteger a su pueblo. Encontramos también a Mardoqueo es exaltado y también que Amán es ahorcado. El tercer grupo tenemos los libros poéticos y empezamos con Job. Ese se escribió en el siglo XV y segundo año antes de Cristo. Autor desconocido, posiblemente Moisés o Salomón. La vida de Job y sus dificultades es uno de los contenidos, y cómo la fe sobrevive en las circunstancias más adversas. Pecado y justicia, el sufrimiento de los santos y la soberanía de Dios. Revelación de Cristo. Job fue despojado de todo lo que tenía y sufrió mucho, pero al final restaurado, igual que Cristo, que padeció, pero fue también exaltado. El libro de los Salmos, de 1000 años a 300 años antes de Cristo. Autor David, Asafat, los hijos de Coré y otros. Temas revelantes para los devotos como son la creación, la adoración y la alabanza, el pecado versus el bien, el juicio y la llegada del Mesías. Es el libro más largo de la Biblia con 150 salmos. Revelación de Cristo,
aproximadamente la mitad de las referencias del Antiguo Testamento con relación al Mesías citada por los autores del Nuevo Testamento están tomadas del libro de los Salmos. Proverbio 950 al 420 antes de Cristo. Autor Salomón. Partes escritas por Agur y el rey Lamuel. Contenido: las leyes de Dios, la sabiduría del rey Salomón para que los devotos aprendieran a discernir del bien y el mal. Principio universal de vida, sabiduría, conocimiento, comprensión, instrucción y temor a el Señor. Revelación de Cristo, el capítulo 8, 23 al 31, aparece una inconfundible descripción de Jesucristo, quien era en el principio con Dios, y está en Juan 1, 2. Eclesiastés 931 a 931 a.C., autor posiblemente Salomón o un maestro llamado Oeled. La importancia de una vida cercana a Dios, mostrando que los bienes materiales y las cosas terrenales no contemplan una vida sin devoción. Cantares 930 a.C., autor Salomón. La base de todo amor debe ser el amor que inspira el pacto divino. La más grande metáfora de la Biblia. Seguimos con los cuarto grupo, es el libro proféticos mayores. Tenemos Isaías del 700 al 690 a.C., autor Isaías. Contenido es que profetiza la pérdida de Judá por haberse alejado de Dios, así también como la restauración de Israel. Revelación de Cristo. En Isaías se habla de Cristo como Señor, como renuevo de Jehová, como Emmanuel, como consejero maravilloso, como príncipe de paz. Jeremías del 626 al 586 a.C., autor Jeremías, narra las últimas profecías de Judá antes de la destrucción, y el reconocimiento de Jeremías es lo que va a suceder por causa de la idolatría de Judá. Lamentaciones 586 a.C., autor probablemente Jeremías, narra que las palabras del poeta Jeremías, el destino de Jerusalén y Judá, destruida por los babilonios. Ezequiel 593 a 507.3, autor Ezequiel. Aquí narra las enseñanzas de Ezequiel a una generación que se había apartado de Dios. Vamos con Daniel, año 605 a.C., autor Daniel. Contenido es que Dios tiene en su mano el destino de todas las naciones. Narra las peripecias y peligros a los que debió enfrentarse Daniel, así como una serie de visiones apocalipsis. Quinto grupo tenemos los libros proféticos menores. Oseas, 750 años. Autor Oseas narra la vida de este profeta, quien usa su propio matrimonio y su vida como padre de familia para enseñar acerca de la importancia de la obediencia, también el perdón y lo que es el pecado y lo que significa el amor. Revelación de Cristo,
los autores del Nuevo Testamento se apoyan en Oseas para hablar de la vida y el ministerio de Jesús. Joel 835 y 805. Autor Joel. Narra los lamentos por la plaga de las langostas y la sequía, el juicio que tendrán los infieles a Dios y la gracia de Dios a Israel. Jesús es quien cierra este periodo de la historia, derrotando a sus enemigos, recompensando a la iglesia y estableciendo definitivamente su reino de justicia. Amós 760 al 750 a.C. Autor Amós. Contenido es Amós, quien viaja a Israel a advertirle de lo que se avecina debido a sus pecados y codicia. El castigo de Dios es inevitable. Revelación de Cristo. Amós hace referencia del juicio de Tiro y Sidón, y Jesús hace referencia a este pasaje en Mateo 11, 21 al 22. Abdías, 586 a.C. Autor Abdías. Muestra cómo Dios usa al profeta Abdías para condenar los actos infieles de Adón. Revelación de Cristo. El día del Señor, versículo 15, y el reino de Dios, versículo 21, proclamados por Abdías, anticipan la venida de Cristo al mundo para salvar a su pueblo. Jonás 760 al 612 a.C. Autor Jonás. Narra la construcción y el despertar religioso de Jonás, quien, atrapado en las extrañas de una ballena, recapacita acerca de sus actos. El rechazo de predicar a Nínive. Revelación de Cristo. La palabra de Dios a Jonás en el 4, 10 y 11 encuentran su paralelo en las palabras de Jesús en Juan 3, 16. También es comparado como que tuvo 3 días en el vientre de la ballena y fue vomitado o resucitado al tercer día, como Cristo también fue sepultado y resucitó al tercer día. Miqueas, del 704 al 696 a.C. Autor Miqueas. Contenido de que representa, por un lado, la destrucción de Samaria y Judá y la reconstrucción de la nación y la exaltación de Israel y Jerusalén. Revelación de Cristo, capítulo 1, del 3 al 5. Están llenos de aliento y esperanza. Comienza con la maravillosa descripción de la venida de Jehová, descender y vivir entre los hombres, que viene siendo Jesucristo. Dios vino a la tierra como su Hijo y vivió entre los hombres. Nahum 612 a.C. Autor Nahum. Narra cómo el profeta Nahum, en lugar de advertir al pueblo acerca de la gravedad de sus comportamientos contra Dios, les da aliento contándoles que el fin de los asirios, Nínive, está cerca. Revelación de Cristo, capítulo 2, versículos 11 y 12, se refiere que los leones malvados han sido reemplazados por el justiciero león de la tribu de Judá, en Apocalipsis 5:15. Habacuc, 600 años antes de Cristo. Autor Habacuc.
narra los dolores del profeta Habacuc mientras llora y pregunta por qué suceden todas estas cosas malas. Y Dios le responde su llamado y restaura su fe diciendo que el justo por fe vivirá. Revelación de Cristo es capítulo 3, versículo 13. Vincula la idea de salvación en la del ungido del Señor. Las raíces de estas palabras hebreas reflejan los dos nombres de nuestro Señor. Jesús, que significa salvación, y Cristo, que significa el ungido. Apunta a Lucas 2:11, que dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sofonías, 630 años antes de Cristo. Autor, Sofonías. El juicio contra Judá, el contenido. Y segundo contenido, el día del Señor. Tercer contenido es llamado al arrepentimiento. Quinto contenido es el día del juicio contra las naciones vecinas. Y el otro contenido es el día del juicio contra Jerusalén. Y el sexto contenido es en un remanente fiel. Revelación de Cristo. El regocijo sobre un remanente salvo. Está en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Se vincula a la obra de Jesús, el Salvador. Jesús dijo, os digo algo, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justo que no necesita de arrepentimiento. Lucas capítulo 15, versículo 7. Ageo, 520 a.C., autor Ageo. Cómo este profeta alimenta a los exiliados. Cómo este profeta alienta a los exiliados a la reconstrucción del templo. Y también, y su profecía muestran la consecuencia de la desobediencia a Dios. Revelación de Cristo es que se destacan dos referencias a Cristo en el libro de Ageo. La primera en el capítulo 2, versículos de 6 al 9, que Dios hará un nuevo templo y que algún día atraerán a todas las naciones. Este nuevo templo es el cuerpo de Cristo. Y la segunda referencia de la venida del Mesías en el 2:23 menciona a Zorobabel como una de las genealogías de Jesús. Libro de Zacarías, 520 al 475 a.C. Autor Zacarías. Las profecías de Zacarías enseñan cómo el pueblo que no escucha el castigo y también hace un llamado al arrepentimiento. También tenemos ahí las 8 visiones de Zacarías. También encontramos la coronación del sumo sacerdote, la restauración de Sión y el triunfo del reino de Dios. Revelación de Cristo. Se hace referencia del libro de Zacarías como el más mesiánico del Antiguo Testamento. Zacarías profetiza que el Mesías vendrá como siervo, vendrá como el renuevo del Señor. Capítulo 3, 8 y capítulo 6, 12. También dice que vendrá como sacerdote y rey, capítulo 6 y 13, versículo 13. Dice que vendrá como el buen pastor, versículo 11, versículo 12, capítulo 11, versículo 12 y 13.
También habla de su crucifixión, capítulo 12, versículo 10. Y también que habla de Cristo, de sus sufrimientos, versículo 11 y capítulo 11, versículo 7. Y también habla de su segunda venida, capítulo 14 y versículo 4. Malaquías, año 450 años antes de Cristo. Autor Malaquías. El amor de Dios por Israel es el contenido. También las faltas de los sacerdotes, la infidelidad del pueblo, el día del juicio, también la bendición de ofrenda, el destino del justo y del impío, exhortación y promesas. Las palabras de Dios a través de Malaquías cierran el Antiguo Testamento con la anunciación de la justicia de Dios y la llegada del nuevo Mesías. Es el último libro del Antiguo Testamento. Revelación de Cristo. En este último libro del Antiguo Testamento encontramos claros mensajes proféticos, como la súbita aparición de Jesucristo, el ángel del nuevo pacto, capítulo 3, versículo 1. Este es un día de juicio y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Capítulo 3, versículo 2. Y en sus alas traerá la salvación. Capítulo 4, versículo 2. Entonces, hemos revisado los 39 libros del Antiguo Testamento de una manera resumida. Les toca a cada uno entonces profundizar en estos libros. Como hemos visto, en cada libro se presenta Jesucristo revelado en todos los libros del Antiguo Testamento. Por eso dice que las escrituras son inspiradas por Dios, porque Dios le dio a los profetas y a todos los autores esa revelación donde Dios se presenta. También vemos Jesucristo y el Espíritu también se presenta. Y cuando nosotros estudiamos la Confesión Bautista de Fe de Londres 1689, realmente lo que estamos estudiando son las Escrituras, porque cada palabra, cada frase que está aquí en la confesión nos lleva a buscarla en las Escrituras. Básicamente es lo que estamos estudiando, son las Escrituras. ¿Y qué encontramos en las Escrituras? Encontramos a Dios en su pacto, como Él se revela. Encontramos al Espíritu Santo. Encontramos a Jesucristo como Salvador y Mediador. Eso es lo que se llama el estudio de las Escrituras. Así que, hermanos, el próximo domingo pues seguiremos con los libros del Nuevo Testamento, que sería entonces la revelación del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cumplido todo lo que los profetas anunciaban en el Antiguo Testamento de que vendría el Mesías. Entonces lo vamos a ver revelado en el Antiguo Testamento. Obviamente lo vamos a ver en parte resumido, y debo entender que quizás todos los cristianos más leen el Nuevo Testamento porque buscan la figura de Jesucristo, pero hemos visto que en el Antiguo Testamento está Jesucristo presente, está el Mesías presente.
Lo que tenemos es que leer y buscar. Y siempre la mano de Dios está en el Antiguo Testamento dando juicio, salvación, guía, protección a su pueblo. Y el pueblo de Israel somos nosotros, porque ellos nos representan a nosotros, a toda la humanidad. Dios, cuando escribió la palabra, nos la escribió para todos nosotros, porque habla de gentiles, habla de extranjeros, y los extranjeros, gentiles, cuando hablan en el pueblo de Israel, se habla hacia nosotros. Así que escudriñemos las Escrituras y sigamos pendiente de todo este estudio, hermanos. Así que vamos a orar para terminar el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra inspirada, por tu aliento, para que podamos conocerte de una manera especial y así poder recibir tu gracia por medio de tu Hijo amado Jesucristo, mostrado a través de todos los libros estudiados en el Antiguo Testamento de la Santa Biblia. Tú te mostraste como un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios espiritual, como el Creador, como el sustentador. Gracias, Señor, por esa palabra dejada a nosotros. Te ruego por cada hermano en su hogar que sea confortado con tu espíritu, que ponga todas sus cargas delante de ti para que tú las lleves, Señor, y Él descanse. También te ruego por todos los que aún no han recibido el Espíritu de salvación, para que tengas misericordia de ellos y les concedas tu gracia. Padre, permite que seamos fieles a tu palabra y confiemos en ti en todo el momento de tribulación. Bendito sea tu nombre, que sea exaltado en todos los rincones del universo en el día de hoy, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.